¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje, uno bien interesante, al mundo de la investigación cualitativa. O sea, vamos a explorar cómo se le hace para ir más allá de los puros números y entender de verdad la experiencia humana, que es súper compleja y rica. Así que bueno, arranquemos. Y es que, a ver, todo arranca con una pregunta. Una pregunta que seguro nos hemos hecho mil veces. El tema es que los datos, los números, las estadísticas, pues como que se quedan cortos, ¿no? Nos pueden decir qué está pasando, pero casi nunca nos explican el por qué. Ahí, justo ahí, es donde empieza lo bueno. Y aquí es donde empieza nuestro recorrido. Vamos a dejar un poquito de lado el solo medir y contar. Nos vamos a meter de lleno en el mundo de las historias, de las narrativas, para entender a fondo qué hay detrás. Es la verdad un cambio de chip bien interesante. A ver, que quede clara la diferencia porque es súper importante. La investigación que usa números, la cuantitativa, es buenísima para medir, para saber qué tan grande es algo. Nos da la foto general. Pero la cualitativa, esa va a otro lado. Busca entender el significado, el contexto, el proceso. No le interesa el cuántos, sino el cómo y sobre todo el por qué. Entonces, si nos quedamos con una idea, que sea esta. La investigación cualitativa lo que quiere es ver las cosas desde adentro. O sea, analizar lo que la gente vive, lo que platica, para entender el mundo desde sus propios ojos. Y esto no se hace en un laboratorio, ¿eh? Se hace allá afuera, en la vida real, en el día a día. Ok, perfecto. Ya entendimos el por qué. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y esto cómo se hace? Miren, una buena forma de verlo es pensar que los métodos son como diferentes lentes de una cámara. Cada lente te deja enfocar algo distinto con una claridad increíble. La clave, por supuesto, está en saber qué lente usar para cada pregunta. Vamos con el primer lente, la entrevista. Pero, mucho ojo, no estamos hablando de un cuestionario de sí o no, para nada. Es más bien una plática a fondo, una conversación que se va guiando con cuidado para que la persona pueda contar su historia, con sus propias palabras. Es la mera para llegarle a esos relatos detallados, a la experiencia de primera mano. Luego está otra herramienta, la etnografía. Aquí la cosa se pone más intensa, porque la persona que investiga no solo va y pregunta, sino que se mete a vivir la experiencia. Se vuelve, como dicen, un observador participante. O sea, aprende conviviendo, estando ahí. Imagínense la profundidad de entendimiento que se logra así. Es algo súper valioso. Y por último, tenemos los grupos focales, o focus groups. Lo más interesante de esto, fíjense, no es solo lo que dice cada persona por separado. Lo que de verdad importa es ver cómo interactúan, cómo se ponen de acuerdo, cómo discuten, cómo bromean. Toda esa dinámica que se arma en el grupo es oro molido. Es información súper valiosa. Y miren, esta frase de David Morgan lo clava perfecto. Dice que lo bueno de los grupos focales no es tanto saber qué piensa la gente, sino descubrir por qué lo piensan. Ahí está la magia. En el debate, en las justificaciones. Ahí es donde sale a la luz todo lo que hay detrás. Bueno, ya elegimos la herramienta, ya observamos, ya platicamos. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo agarramos todo eso, todas esas experiencias, y lo convertimos en algo que podamos analizar bien, con orden? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Todo se convierte en texto. Y así es como se ven los datos en este mundo. No son columnas de números en Excel, ¿eh? Son páginas y páginas de texto. Cada palabra, cada silencio, hasta las risas, todo, absolutamente todo, se anota. Porque es justo ahí, en esas transcripciones, donde viven las historias. Este proceso de 3 pasitos es, de verdad, la base de todo. Primero, se graba para capturar el momento tal cual. Luego, se transcribe, o sea, se pasa todo a texto para poder trabajarlo. Y al final, se verifica que no se nos haya pasado nada y que el texto sea fiel a la grabación. Sí, es una chamba, y una chambotota, pero es súper necesaria para que el análisis sea de calidad. Ahora sí, ya con los textos en la mano, empieza el trabajo de detective. El análisis cualitativo es un poco como ser un artesano. Tienes un montón de hilos sueltos, que son los datos, y tu trabajo es irlos tejiendo, con mucho cuidado, hasta formar algo con sentido, algo coherente. Y el primer paso para empezar a tejer se llama codificar. ¿Qué es eso? Suena complicado, pero no lo es tanto. Básicamente es leer y releer todo el texto y ponerle etiquetas como si fueran post-its a las partes importantes. Estas etiquetas o códigos nos ayudan a empezar a ordenar todo el material y a ver qué ideas se lo piten. Miren, una forma súper fácil de entenderlo es como cuando subrayamos un libro con marcatextos de colores.
A lo mejor el amarillo es para las ideas principales, el rosa para las dudas, el verde para ejemplos. Pues la codificación es eso. Al final, de un solo vistazo, puedes ver qué temas son los más importantes y cómo se relacionan. Pero bueno, ponerle colorcitos es solo el comienzo. El siguiente paso es ver todos esos códigos y empezar a juntarlos por grupitos. Los que se parecen van juntos. Y esos grupos más grandes se convierten en los temas principales del estudio. Es ir de lo chiquito a lo grande, como armar un rompecabezas, para contar la historia completa. Claro, aquí surge una pregunta muy válida. ¿Y cómo sabemos que esto es confiable? Que no es nada más lo que se le ocurrió a quien investigaba. Pues bueno, la investigación cualitativa tiene sus propias reglas para asegurarse de que las conclusiones estén bien, pero bien amarradas a los datos. Una de las estrategias más fuertes es la triangulación. Piensen de nuevo en un detective. Un buen detective no se queda con lo que le dice una sola persona, ¿verdad? Busca más testigos, busca pruebas. Pues aquí es igual. Se usan diferentes fuentes de datos para confirmar que lo que se encontró es sólido y para tener una visión mucho más completa. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Si en las entrevistas las enfermeras dicen que no tienen tiempo, si además las ven saltarse capacitaciones y para rematar hay documentos que lo confirman, pues ya está. Cada pieza por sí sola no es suficiente, pero todas juntas arman un caso súper convincente. Y por último, algo que se llama reflexividad. ¿Y esto con qué se come? Pues es muy simple. Se trata de que la persona que investiga sea súper honesta y transparente, que reconozca desde dónde está mirando, cuáles son sus ideas y que explique cómo eso pudo haber influido en su análisis. Esa honestidad es clave para que el estudio sea creíble. Y así pues, llegamos al final de este recorrido. Como vimos, la investigación cualitativa nos da herramientas no solo para mirar, sino para de verdad entender el mundo desde los zapatos de otras personas. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cuántos mundos, cuántas realidades no conocemos que están ahí, esperando a ser descubiertas si tan solo supiéramos cómo preguntar y sobre todo cómo escuchar?